nombre es Jorge Eduardo Santiago Matías. Soy originario de Zacapulas del Quiché, tengo 30 años. Bueno, el trabajo que tengo como plan de investigación para la tesis es sobre una historia de las disputas territoriales de las parcialidades de Zacapulas en las últimas etapas del periodo colonial, entre 1750 a 1820. La idea de la propuesta es tratar de caracterizar la dinámica histórica de estas poblaciones, también que se les ve como sujetos pasivos en la historia, y yo creo que el reto y el trabajo que presento, digamos, es tratar de abordar y entender y caracterizar la dinámica en este caso, de las identidades políticas tujales o de Zacapulas en la última etapa colonial, y entender por qué se dieron los conflictos territoriales y entender las dinámicas particulares, tratando de hacer un enfoque de historia local o microhistoria. Los pueblos indígenas empezaban a reafirmar su territorio en el régimen colonial y describen sus linderos, sus limitaciones, y este extracto, digamos, es cuando menciona sobre los valles y las montañas como propiedad comunal de las poblaciones indígenas. Bueno, elegí historia porque desde niño siempre tenía muchas interrogantes, digamos. Cuando iba a la escuela siempre me preguntaba, o sea, si esa versión que estaba escuchando de la historia, qué tanto podía conocerla más o qué tanto más podía saber. Esas fueron como mis reflexiones cuando era de niño. Ya después, con el proceso de migrar, digamos, del municipio de origen donde soy a otros municipios, fui conociendo otros contextos, fui conociendo otros procesos, y ya al migrar a la ciudad, pues pensé, digamos, a la hora de ingresar a la universidad, algo que me gustara. Y elegí historia porque sentía pasión y sigo teniendo pasión, digamos, por entender el pasado, por entenderme. Y por eso también elegí historia, por entenderme, de alguna manera darme respuestas. Tratar de entender mi pasado, pero no mi pasado como historia individual, sino como historia colectiva, como parte de un pueblo, como parte de un proceso. Todavía sigo viendo la necesidad de seguir formándome o autoformándome, buscando todavía otros elementos más para poder comprender de manera más amplia estos intereses que tengo. Sobre todo sobre Zacapulas, ¿verdad? Que obviamente por ahora es un trabajo local, tal vez muy focal o muy particularizado, que es como mi interés personal, pero posteriormente pues ampliar este trabajo. He estado con la formación en la Universidad Estatal, me he vinculado a algunos procesos de investigación, siempre en la línea de historia, en la línea de derechos humanos y en la línea de educación. Y pues ahí he tratado esos son los vínculos que tengo, digamos, en la parte académica, y también algunos vínculos políticos que van relacionados al académico, como es vincularme a procesos de juventud indígena dentro de la Universidad de San Carlos, para ir demandando procesos de acceso y transformación de la educación superior. Como es sabido, digamos, la historia de Guatemala está marcada por un racismo estructural, y creo que la universidad y la educación superior no es ajena a eso. Con datos podemos analizarlo. El 10% de la población estudiantil de la Universidad Estatal es indígena. Entonces es un número muy reducido, y además la mayoría de estudiantes y la mayoría de presupuesto de la Universidad Estatal está concentrada en el campus central, o sea, esa es la ciudad. Eso implica que el joven indígena que desee estudiar la universidad o tener estudios superiores, tiene que emigrar de sus espacios comunitarios o locales a la ciudad. Ese es un primer reto, digamos. Otro reto es que la universidad estatal no tiene una descentralización vinculada a los contextos, digamos, lingüísticos, multicultural de la población. Porque si bien hay extensiones y centros universitarios, pero la mayoría no está enfocado a las necesidades de la población. Las carreras no van enfocadas a las demandas histórico-sociales de las poblaciones que habitan estos lugares. Y además, digamos, en los centros regionales también el acceso a los jóvenes indígenas es muy limitado. Podemos analizar el caso del CUNOC, que es, digamos, el centro universitario más
más grande en población indígena y los que menos tienen acceso a ese centro universitario son indígenas. Entonces, cuando la población ahí mayoritaria en esa región es quiché, entonces, y cuando uno hace revisión de datos y estadísticas, pues ya se da cuenta de que realmente cuál es sigue siendo el engranaje de esta sociedad, sigue siendo el engranaje de ese orden de poder y cómo se refleja ya en cuestiones de políticas, en cuestiones de acceso y cobertura, en cuestión de educación superior. Y creo que para la población indígena, aparte de los retos económicos que implican, digamos, este reto, digamos, de que no hay una respuesta del Estado tampoco, estos retos también implican, pues, de alguna manera, cambios políticos en la universidad. Esto implica que la universidad tiene que pasar por un proceso de transformación real que implique acceso, por un lado, para aumentar la matriculación de estudiantes indígenas, pero por otro lado también una respuesta de carácter académica, en donde la respuesta académica sea de acuerdo a las demandas, a las necesidades, a los contextos político-culturales o sociolingüísticos de las poblaciones. Entonces ahí hay varios retos, digamos, en la parte de las autoridades, pero también para los jóvenes hay bastantes retos, digamos, a los jóvenes indígenas pues, obviamente, soñar es difícil en este país, tiene sus costos económicos y claro, no es solo hay muchos retos y de esos retos implican organizarse, seguir demandando el acceso, construir procesos para demandar cobertura de la educación superior y también creo que autoformarse y fortalecerse sus capacidades académicas por medio de la organización. La beca para estudiantes indígenas para finalizar su proceso de graduación tiene mucha importancia y relevancia. Entonces, este es una opción, digamos, para fortalecer las iniciativas académicas de estudiantes indígenas.